Sí, maestra. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a iniciar. Los micrófonos por este momento van a quedar apagados. Ya cuando termine, unos 10 minutos antes de terminar, recuerden que la clase es de 6 a 8, los prendemos y quien quiera hablar puede hablar, y quien vaya también que teniendo alguna duda puede irla poniendo en el chat, no hasta el final. Yo se las puedo ir contestando sobre la marcha. Y bueno, pues retomé unas 3, 4 diapositivas de donde nos habíamos quedado la vez pasada para no perdernos. Todo eso tiene que ver con esta propuesta de reforma. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de la ley de... Ay, mi gato ya me pisó el teclado, perdón. Voy para atrás, aquí está. De maltrato animal y bienestar, y ya expliqué qué es bienestar y diversas cosas. Bueno, y este protocolo que se está trabajando para poder identificar a través de las denuncias de maltrato animal la posible existencia del delito de violencia familiar hacia cualquiera de los integrantes, no nada más hacia las mujeres. También puede ser que esté existiendo violencia hacia los menores de edad o incluso hacia adultos mayores, como vimos la vez pasada. Entonces, esto nos va a abrir más opciones de trabajo, más necesidad de capacitarnos, y bueno, para aquellos que nos gusta esta temática, porque realmente es quien le guste, y ojalá no fuera así, que fuera nada más por un gusto personal, sino que lo vieran como una necesidad profesional, porque también podemos dictaminar el daño psíquico de la victimización indirecta cuando están este tipo de delitos. Y por obvio no le podemos hacer el dictamen al animal, ¿no? O sea, no, pero sí puedo evaluar el daño psicológico que tiene la persona, el ser humano, niño, mujer, adolescente, por haber sido testigo de ese maltrato animal o incluso haber participado en ese maltrato. Tenemos que conocer las dos partes, la parte del maltrato y la parte de la violencia familiar, ya saben, con todas esas aspectos de modalidades y tipos y todo lo que, las consecuencias, la etiología, todo eso para poder enlazar estas áreas que no están tan separadas como les he estado explicando en estas dos clases anteriores y el Facebook Live. Entonces, todavía falta como mucho interés, mucha concientización de lo que implica pues proteger a seres tan indefensos, pero no nada más recuerden por ellos, que eso debería de bastar, sino también por la posible existencia más adelante de que esa violencia se traslade hacia los seres humanos dentro de un núcleo familiar o incluso traspase ese núcleo familiar. Y bueno, pues aquí esta imagen, creo que ya la leyeron, ya tuvieron tiempo para leerlo, es tremendo, porque vamos a ver, y además son casos reales. No les voy a poner, ya saben, ninguna foto así que nos apachurre el corazón, no, nada más vamos a ver un montonal de fotos de animalitos bien lindos y tiernos, y toda la serotonina y oxitocina de nuestro cerebro va a responder. Esto es una realidad que, que, que no, que al no intervenir de una manera adecuada o al minimizar el daño que se le hace, todavía no le cambio. Vamos a ver, ¿ven una que dice maltrato animal y violencia familiar? ¿Sí? ¿Se ve esa? Sí, maestra. Ay, perdón. Ay, es que a lo mejor Pati es nueva. Es como una introducción. Ahí voy, ahí voy. No, no. Estamos en la primeritita todavía. Entonces, les decía que identificar ese tipo de violencia, que es la violencia hacia los animales, que dentro del tipo penal es maltrato, pudiera ser una prevención a corto plazo, muy corto plazo, de la violencia familiar, o incluso un signo de alarma. Ahora sí ya le voy a cambiar, vamos para acá. También ya les había enseñado incluso organizaciones internacionales tan importantes como PETA no tienen la menor duda de este vínculo que hay entre la violencia que se ejerce hacia un animal y la violencia que se ejerce hacia los humanos.
y cómo es bien fácil, no muy fácil, pero cómo sí es un factor que facilita ese paso para que se traspase esa violencia. Esta es una campaña precisamente, por supuesto, de protección hacia los animales, pero también de protección hacia futuras víctimas humanas. Esta ya la había explicado la vez pasada. Y bueno, entonces, el maltrato animal dentro de un núcleo familiar, también di estadísticas, ¿se acuerdan la vez pasada de cuántos animales hay en México que viven en familia? Y también estadísticas sobre denuncias, que son los más maltratados son los perros, luego, pero por mucho, el 80% en los hogares que vive, cuando un perro vive en un hogar y luego le siguen otros animalitos. Bueno, ese tipo de violencia es una violencia que pues está surgiendo dentro del núcleo familiar, y como está dentro del núcleo familiar es a veces invisible, ¿no? Para el exterior. Es igual que la violencia familiar hacia un ser humano, y que no nos enteraríamos de ella si alguien del núcleo interno lo denuncia, o ya de plano se escucha, porque cuántas veces no hemos intervenido en casos donde es el vecino el que denuncia, que escucha los gritos, los golpes, o que constantemente los niños están llorando, o incluso la violencia hacia una mujer. Y aquí también existe esta posibilidad de cuando se escucha que un animalito está siendo maltratado, ya también definir qué es maltrato, qué es bienestar y todo eso, y que también lloran, sufren, sienten. También vimos la parte de los seres sintientes, y este es un delito que se puede denunciar, que puede denunciar cualquier persona al enterarse o al creer, suponer que algo está sucediendo con ese animal, no sé, en algún departamento o casa vecina. Es, es un delito que se comete pues en la intimidad del hogar, igual que la violencia familiar y un montonal de delitos sexuales. Recuerden que la mayoría de los delitos sexuales, al menos de los niños de la infancia, niños, niñas y adolescentes, se comete dentro del núcleo familiar y se comete por personas muy cercanas. También la vez pasada vimos cómo la violencia sexual hacia los animales, cuando se denunciaron y se investigaba a esos sujetos, se encontró que también en sus dispositivos electrónicos tenían pornografía infantil, que también encontraron una estrecha relación entre la zoofilia y la pedofilia. Bueno, entonces, en los animales no tenemos la menor duda, incluso ya está incorporado en la Constitución, de ahí viene esa reforma que va a permitir que se incluya en este protocolo la evaluación. Fíjense, se va a evaluar a los animales, por supuesto por especialistas, etólogos del comportamiento, para poder saber si es que hay indicadores de violencia, porque también la violencia no todo es física, porque no es igualita que la de la familia. La violencia física, pues es muy visible, ¿no? Muy tangible, pero también los animales sufren de violencia, digamos, sería como psicológica o mental, cuando carecen, ¿se acuerdan lo que definimos de bienestar? De todas esas necesidades para tenerlos bien. Y el simple hecho de no alimentarlo como castigo o como un ejemplo para toda la demás familia de que si no se porta bien, o aunque no les diga, nada más que ellos, la familia se percate que ese perrito o ese gatito, el papá está muy enojado y no le da de comer durante muchos días, no lo deja ni, o sea, ni salir ni nada. Obvio, la familia se percata de esa violencia y dice, si eso le pasa a él, ¿qué me puede pasar a mí también? Es por eso que en la evaluación tanto de los animales y tanto de las eh, personas, poder también identificar posibles maltratos animales. Ah, sí, sí, se esconden, corren, se orinan, se arrinconan, ladran, ¿no? Si son, los gatos se alteran. Entonces, vimos que también podían tener estrés, ansiedad, depresión. Mm, depresión así tal cual como la conocemos en los humanos, no, pero sí con, por ejemplo,
se dejan de acicalar, dejan de alimentarse. Todo esto, este protocolo se está trabajando por diferentes especialistas de diferentes áreas, porque involucra diferentes especialidades. Y bueno, si hay por aquí peritos que les va a interesar esta área, sería bueno que empezáramos a leer también sobre el comportamiento animal. Hay una nueva eh, área, disciplina, que no tiene mucho que se conformó. Ahorita les digo, ahorita me acuerdo cómo se llama, en lo que me acuerdo, continúo. Ahorita les hablo de esa área. Incluso cuando llegue a la diapositiva, seguramente ahí me voy a acordar. Ok, entonces, son seres que están devaluados jurídicamente. La clase pasada les comenté que el tipo penal maltrato incluye desde abuso sexual animal hasta la muerte del animal, y que no se debería de sancionar de la misma manera una u otra cosa, y no solo eso, sino también la intervención que se le va a dar al sujeto que comete esas conductas. Entonces, las penalidades son mínimas, y créanme que sí se puede llegar a tener un gran control de la familia a través del maltrato a los animales, y en todo caso que se llegara a denunciar o a saber, la sanción iba a ser mínima e iba a ser inapropiada para poder detener el verdadero problema, porque el problema de origen es que esa persona, ese hombre, está ejerciendo un control a la familia a través del maltrato que ejerce a la mascota. Entonces, denunciarlo por maltrato, que una penalidad, depende de lo que haga, pero supongamos que le dan la máxima, 5 años, y que no implica ninguna modificación del comportamiento obligado en ningún sentido, no va a solucionar el problema. Lo único que va a pasar es que van a ser muchísimo más cautelosos para ejercer esa violencia y no ser detectados. Entonces, necesitamos también, porque esta reforma pide de la Ley General de Protección Animal y Bienestar, que impacte en el Código Civil, en el Código Penal y en otras leyes más, para poder darle una protección jurídica real a los animales, y esto ayudar a la prevención de la violencia a los seres humanos. Así es, sí es cierto, muy bien, Rocío, incluso hasta pues, los gritos de otros lugares, no nada más los que están en la casa. Kevin, a ver cuántas personas, cuántas compañeras, colegas, mujeres tenemos. Ahí, escríbemelo en el chat. Ok, yo continúo. La conexión entre la violencia de género, y la violencia sobre los animales, obvio, no es algo que se haya descubierto actualmente, pero sí es algo que ha generado un mayor interés. La criminología ha ayudado, la victimología, por supuesto, eh, las, la sociedad que tiene una percepción desde diferente hacia los animales, y esto tiene poco 40 años, 30 años, que se empieza a ver los animales con otros ojos, no como un animal. Incluso hoy les decía que se habla de familias interespecie, y que en otros países, como parte de esta reforma, se hizo una comparación de cuestiones legales con otros países. Muchas gracias. Con otros países, y, y vemos que el desarrollo jurídico también es resultado de la percepción diferente que tiene la sociedad respecto a los animales. Allá incluso ya tienen, allá me refiero en Europa, en algunos países, modificaciones en los códigos civiles, por ejemplo, para herencias y cosas así, o para divorcios, ¿eh? Cuando hay, no es que nada más haya perritos, también hay hijos, y también hay mascotas, y también hay una disputa por su custodia. Y bueno, y cuando no hay hijos, también, y nada más hay mascotas. También, bueno, les decía que la ciencia ha ayudado a su desarrollo, porque, bueno, se ha estudiado poco en relación, por ejemplo, a los agresores, a los generadores de violencia de los animales, que comparten muchas similitudes hacia los generadores de violencia de personas, pero tiene, obvio, sus variaciones. Y
y que bueno, no todos son psicópatas para empezar, y que no todos son adolescentes, y que no todos son matar o lesionar físicamente al animal, que pueden ser diferentes, de diferentes formas. Por ejemplo, una persona narcisista, un hombre narcisista, pudiera generar violencia de pareja a través de una mascota. Entonces, hay una diversidad de tipología, no se ha estudiado mucho porque son pocos las posibilidades de estudiar estos sujetos, son pocos los que se llevan a sentencia, son pocos los que buscan ayuda de manera individual, ¿no? Clínicamente hablando, antes de pasar por un proceso. Generalmente lo hacen obligados como parte de la sentencia. Es por eso que hay poca literatura respecto a las consecuencias de los animales cuando viven violencia y las consecuencias de los humanos cuando perciben la violencia de un animal dentro del núcleo familiar. Si para muchos de los que estamos aquí, cuando vemos el sufrimiento o el maltrato de un animal que no está en nuestro hogar, que pudiera ser hasta de la calle o de cualquier otro lado, nos afecta, imagínense ya cuando está en el núcleo familiar. Muchas de las cosas que ahí están en inglés, yo les tengo preparados ya que termine esa tercera clase, les voy a pasar a todos los grupos quien quiera, quien no que lo borre, ¿no? O sea, porque a veces hasta se enojan. Bueno, pues no lo vean y ya, bórrenlo. Varios artículos que hablan sobre este vínculo entre el animal, el humano, la relación que hay entre la violencia, todo lo que hemos estado hablando y legislación, por supuesto. Bueno, entonces, se ha estudiado más, fíjense, los animales en relación al beneficio que se tiene de su compañía. Esto se exacerbó mucho ahora en la pandemia. Se estudió mucho eso, el bien que nos hicieron. Y se acuerdan que la clase pasada les dije que en México, después de que no es que se haya terminado la pandemia, pero entendemos qué pasa, ¿no? Después de que salimos del confinamiento y específicamente en este 2022 se incrementaron los abandonos de las mascotas. Es como si ya me serviste y ahora ya no te necesito y se han abandonado muchísimos gatos y perros. En Guatemala, mmm, sí, así es, Emi. Hay que concientizar y yo creo que la mejor manera es informándonos y aquellas personas que tengamos el interés, pues también transmitir esta información a otros y vamos a recibir un montón de burlas, de ataques y cosas. Sí, así es. Y no nos queda ¿se acuerdan que también dijimos la clase pasada por qué se considera violencia de género? Violencia machista, es decir, sí hay un tinte de el maltrato que hay hacia los animales de compañía muy similar a la cuestión del maltrato hacia la pareja, bueno, hacia la mujer en general, en esa desigualdad de poder, en esa superioridad que obvio aquí está dada por tamaño, fuerza, bueno, no siempre van a ser perros de este tamañote, a veces son perros, y bueno, y aunque sean así, un perro que es así de grande, si su compañero humano lo golpea, no se va a defender, no lo va a atacar a matar ni a dañar. Y les voy a explicar un poquito por qué, cómo funciona la mente incluso del animal y por qué es tan fácil dañar a una mujer psíquicamente, dañando a su animal de compañía. Porque hay una conexión igual que la hay con un hijo, y no estoy comparando un hijo, un humano, con los perros. Y no lo digo yo incluso, por eso les voy a enseñar aquí algunos estudios de que se activan las mismas áreas cerebrales, se segregan las mismas hormonas, los mismos neurotransmisores que cuando estás viendo a un hijo. Y en ellos, me refiero a los animales, también se activan porque ya les han escaneado su cerebrito. Incluso me dio pues mucha risa cuando estaba leyendo el artículo que nota final decía, ningún animal fue violentado para realizar el presente estudio. Se descartaron varios perros que no se quedaban quietos en el tomógrafo porque no se puede dormir ni someter ni nada. Simplemente se les entrenó para que se metieran al tomógrafo y se quedaran quietecitos unos minutitos en lo que lo escaneaban.
en ninguno de estos experimentos que se hizo conllevó maltrato hacia los animales. Así es, Rocío, hay un vínculo igual que lo hay con nosotros. Así es, y ellos son empáticos, muchísimo más empáticos que nosotros. Nosotros hacia ellos, pues, ¿no? Porque a lo mejor tú eres muy empático con las personas, pero hay personas que no son empáticos con los animales y además con ciertos animales. Por ejemplo, pobres gatos, están muy estigmatizados, aunque los perros son los más maltratados. Mm, pero eso también tiene que ver porque es el animal de compañía que más se tiene en el mundo. Es como el top de los animales de compañía. Bueno, entonces, tan solo la amenaza de violentarlo puede llegar a facilitar el control hacia una mujer. Y también muchas mujeres, como vimos la vez pasada, no se mueven de la violencia. Recuerden que hay muchos factores, no es el único, pero en las que se evaluó que llegaron a refugios que tenían mascotas, se les pregunta, y las mascotas que llegaron a refugios, se preguntó las condiciones en las que se encontraban y cómo es que llegaron ahí, y encontraron que muchas de ellas vivían violencia a sus compañeros humanos, perdón, y que ellas habían alargado la decisión de moverse de ahí. De por sí es una decisión súper complicada, si con mascota o sin mascota, con hijos o sin hijos. Es todo un proceso, ya saben, pero se le suma esta circunstancia. ¿Dónde lo dejo? ¿Qué hago con él? Y bueno, algunas desafortunadamente tienen que dejarlo con el agresor y regresar. Eh, bueno, Gaby, esperemos que más adelante sí, yo nada más espero que salga la reforma y ahora sí que capacitarnos más, un poquito más, y digo, yo no nada más lo harían otros especialistas, veterinarios, criminólogos, victimólogos, psicólogos forenses, y sí, por supuesto, pero ahorita, así a corto plazo, no. Por aquí más adelante los voy a invitar a ¿qué es un simposio? No me acuerdo, ahí dice, sobre maltrato animal, que organiza el maestro Alfredo Velasco, el perfilador, que me invitó y que invitó a varios especialistas. Yo con todo gusto les doy la información y va a ser en línea para que vean. Y ahí ya empieza a ver, pues, varias personas especialistas en el ámbito forense y criminológico, al menos en México, porque en otros países ya los hay, a interesarse en esta área. Bueno, entonces, la simple amenaza sirve como control, y ya si viene la violencia explícita, es decir, golpes, y que la violencia también, recuerden, puede ser por acción o por omisión, es decir, no darle de comer al perrito, encerrarlo en el baño, por ejemplo, y hasta el punto de asesinarlo, incluso enfrente de su compañera humana. Sí, sí, sí. Ok, fíjense que ustedes saben que la violencia vicaria ya está definida en el pacto ay, se me fue su nombre. Ay, no me acuerdo con qué pacto. Ah, bueno, Kevin, soplame. El de la violencia de género, se me fue su nombre. Pero bueno, ahí se define lo que es violencia vicaria, y lo que le hacen a los animalitos de compañía es violencia vicaria. Es decir, dañar a la mujer a través del daño que le voy a hacer a su mascota. Y hasta, ¿se acuerdan que la vez pasada hasta lagartijas había maltratadas? O sea, no nada más son perros. Claro, el 80% de los maltratos de este tipo son hacia los perros. El segundo lugar son los gatos, con un 6%. Y bueno, pues todo esto complica la situación, de por sí ya complicada para una mujer que vive una situación de violencia. Y se acuerdan que antes muchas mamás aguantaban, y abuelitas, la violencia por los hijos. Y bueno, pues hoy uno diría, eso ya no pasa. Bueno, algunas hasta por su mascota, eh, porque saben que eso implicaría dejarla abandonada o desamparada. Ya ven que en España
Estaba esa chava que se tuvo que ir a dormir en una tienda de campaña porque nadie la recibía cuando salió del maltrato de su casa. No la recibía con su perrito. Bueno, perrote. Nos había interesado el maltrato hacia los animales solo cuando había una repercusión hacia los seres humanos, es decir, la violencia instrumental, como sería la violencia vicaria. El bienestar, lo que esté bien en el animal o lo que esté mal en el animal no nos importaba si no nos traía consecuencias a nosotros, ya sea positivas o negativas. Por eso es que se ha estudiado un montonal sobre la parte del beneficio de tener mascotas, de convivir con animales, muchísimo más que las consecuencias de cuando violentan a un animal. Ah, muchas gracias. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Sí, sí es ese, muchas gracias. Y eso es un prejuicio. ¿Y qué es un prejuicio? Falsas creencias, eh, pre, hasta tomar decisiones previas antes de conocer toda la información y con un sesgo, es decir, un sesgo antropocéntrico. Antro es hombre, o sea, y lo demás céntrico quiere decir que todo gira en torno a la especie humana. Es decir, somos o nos sentimos, porque no somos, nos sentimos superiores a cualquier otra especie y que eso nos da derecho de solo usar a los animales para nuestro beneficio, comida, vestido, trabajo, experimentos, diversión, lo que sea, incluso hasta para que me haga sentir feliz. Pero cuando ya es una cuestión de que hay que investigar por ellos y para ellos, como eso todavía falta mucho que desarrollarse. Ya empezó, eso es lo bueno. Una, ya entendimos que es un indicador muy importante de otras situaciones de violencia, no solo de maltrato, de violencia familiar o violencia hacia los niños, y cómo realmente sí son una víctima directa, no indirecta, porque también muchos animales que no son maltratados directamente, por ejemplo, en una familia donde hay violencia, al perro no le pega al señor, pero bueno, gritos, golpes a la familia, a los niños, y los perritos también se estresan. Y uno diría, ay, pues qué me importa el perro, hay cosas más importantes. Es que una cosa no le quita la importancia a la otra. Es decir, no voy a dejar de atender a la mamá y a los hijos por atender al, a los animales de compañía, pero habrá personas que también puedan estudiar y atender a esas víctimas y reconocerlas realmente como víctimas. Y es necesario incluirlas en el concepto de víctimas, no solo instrumentales, como instrumentos para dañar a otras personas. Y esto no quiere decir, como repito, que vamos a disminuir o a descuidar la protección de las víctimas humanas. Y no es que, ay, o el perro o el humano, no tendría por qué decidir por ninguno. Hay un montonal de profesionales y de especialistas que pueden hacerse cargo de las diferentes víctimas que hay. Y además hacerse cargo de las víctimas y ver a las víctimas animales como víctimas, lo que haría es favorecer la investigación y favorecer el fenómeno para bien, de manera positiva, de violencia familiar, porque también, o sea, que la familia que sufre violencia se mueva junto con su mascota, les da una seguridad. Por ahí en el Facebook Live les conté de algunos casos donde a víctimas de violencia sexual hay programas que se les asigna un animal de apoyo emocional para que ellas trabajen, bueno, lleven como un mejor proceso, aparte de su psicoterapia y todo, ¿no? Todo, no, una cosa no sustituye a la otra. Pero una de las cosas que se vio con una gran mejoría es la seguridad, incluso de poder salir a la calle. Ahora, los perros que se les daban si eran perros grandes, no de pelea, obvio, no entrenados para atacar, pero el simple hecho de que fuera un perro grande, no un chihuahueño, le daba a ella una mayor seguridad, aunque el perro no estuviera entrenado para atacar a nadie cuando se le acercaran a la humana. Entonces, eh, esto quiere decir que si tienes una familia donde ya está ese vínculo, en lugar de romperlo,
el que tú la veas como una víctima al animalito y te la lleves también a los refugios o le des todo lo que requieran como familia para estar bien, bueno, pues entonces, porque a lo mejor no la llevas a un refugio, pero le das apoyo hasta para, considerando también a la mascota. Le va a traer beneficios. Nosotros hemos entrevistado desafortunadamente a mujeres que han dejado a sus animalitos con el agresor y hay culpa, hay vergüenza, hay tristeza, hay pues más emoción, más afectación de la que ya hay por el simple maltrato. Por ahí también leí que algunas hasta se ponen en riesgo al regresar a la casa por su mascota, aun cuando los agresores tienen orden de no acercarse, ellas rompen esas órdenes acercándose, obvio no buscando al agresor, sino tratando de rescatar a su mascota, incluso tratando de negociar o de ceder ciertas cosas a cambio de que les den, o bueno, les regresen a sus mascotas. Porque algunos también, sí, así es, no se los dejan salir, llevar. Ustedes saben que ha habido casos también donde hombres no dejan que se lleven a sus hijos, las mujeres, ¿no? Pues sí te vas, pero no te los llevan. Saben que eso va a ser un control enorme sobre la mujer. Y bueno, en los casos donde no hay hijos, sucede esto. Pues sí, pero no te lo llevas. Y no porque diga el señor, es que yo lo quiero mucho y lo voy a extrañar, sino sabe que eso va a ser un control que va a tener todavía un poder sobre ella a través del animal de compañía. Y además, bueno, no solo considerarlos víctimas, sino víctimas especiales. Es decir, todas las víctimas son especiales, todas las víctimas tienen sus particularidades y sus vulnerabilidades, pero sí sabemos que hay grupos de víctimas más vulnerables que otros. Y bueno, este es muy vulnerable. No tiene voz literal, ¿no? Es decir, ¿cómo sabes que está siendo maltratado? Eh, Necesita un cuidador permanente, es como tener un niño pequeño toda la vida, como no van a crecer, no se van a independizar, ellos van a necesitar el cuidador humano para toda su pequeña vida que comparten con nosotros. Eh, sí es cierto, Rocío. Y bueno, cada vez que doy victimología, les doy una clase sobre la violencia hacia los animales como otro grupo de vulnerabilidad. No tenemos la menor duda quién es el victimario, es el que ejerce la violencia, el control. En este caso estamos hablando de violencia familiar, el victimario es el que va a ejercer el control y la violencia a los demás integrantes de la familia. Y las víctimas especiales de esta violencia familiar serán los miembros más vulnerables de este núcleo familiar. No siempre va a ser la mujer, a veces son los niños, a veces son los adultos mayores, a veces son las personas con alguna discapacidad, pero si hay mascotas, también es un grupo de victimización especial. Entonces, la propuesta es que se incluya dentro de estos grupos especiales, que son los más vulnerables. También ya expliqué por qué son seres sintientes y dependientes, es decir, porque su bienestar depende de nosotros. ¿De dónde? O sea, ya quedó atrás eso de cazar. Ellos ya no pueden cazar, ellos tienen que ser alimentados, por eso buscan alimento en algunos lugares y por eso han sido incluso asesinados. Bueno, no sé si se diga, no, asesinados es para, eh, han sido, ¿qué? Pues llevados a la muerte por buscar comida en algún bote de basura o acercarse a un puesto de tacos. Entonces, ahí vemos la total dependencia para sobrevivir, para desarrollarse física y psicológicamente. Ahora, los animales también, como les decía hace ratito, pueden ser una víctima directa o indirecta. La victimización directa, pues pensamos que solo son golpes, pero no nada más, porque también puede ser por omisión, encerrarlo en algún lado. Déjenme ver cómo fue. Ah, yo supe de un caso donde entraron a robar una casa, casa habitación. No estaban las personas, pero estaban los perros,
que por cierto eran perros pequeños, chihuahuas. Y, y se llevaron toda la casa, llevaron mudanza. Los vecinos dijeron, ahí están mudando, ¿no? Nadie dijo nada, hasta dijeron, ay, qué groseros, ni adiós dijeron, ¿no? Pero bueno, yo supongo que los perritos se pusieron alterados a ladrar, ya ven que son muy nerviosos, y los apuñalaron. Y entonces, a pesar de que esa casa había quedado vacía, pero vacía, ¿eh? Hasta la mochila de la niña se llevaron, el refrigerador con comida, ¿no? Ese día tuvieron que dormir con vecinos. O sea, nada de eso importaba. Lo que importaba, afortunadamente uno sobrevive, es que los perritos estuvieran bien, ¿no? Las cosas son cosas, decían, pero ellos, o sea, obvio, son muy nerviosos, había yo creo mucho movimiento y a lo mejor tú no sabes, o sea, no quiere decir que necesitaran una excusa los sujetos para agredirlos, ¿no? A los animalitos, pero bueno, los acuchillan y la familia estaba más destrozada por eso que porque les vaciaron la casa. Bueno, entonces, les decía por omisión al no recibir los cuidados necesarios y las atenciones, como su vacunación, su higiene, su espacio físico, donde va a dormir, a estar, no le daban de comer. Ay, sí, 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 sí. Alpiste, fíjense, pobrecitos. Como víctima indirecta, puede ser, también ellos sufren cuando a sus compañeros humanos los maltratan. A veces reaccionan incluso con agresividad. Agresividad, no violencia. Ladran, se avientan, tiran la mordida, pero también son sometidos. Y si han sido sometidos mucho, eh, también tienen ¿cómo se dice? Indefensión aprendida y ya no se mueven, se paralizan, pero también sufren o sienten, ¿no? Acuérdense que eran emociones positivas o negativas, los animalitos que ven cuando maltratan o escuchan que maltratan a la familia. Y también aquí dice que puede ser que sea víctima indirecta porque la mujer está tan afectada que está incapaz de cubrir las necesidades básicas de protección de este animalito. Lo que pasaría con los niños cuando la mujer, fíjense que eso lo he visto más cuando evalúo el daño psíquico en víctimas de violencia sexual y ellas tienen hijos. Y la agresión no fue ahí, ya adultas, que la agresión, por ejemplo, fue de un desconocido, y esa afectación tan enorme que tienen, cómo repercuten los hijos. Y entonces algunos abogados me han llegado a pedir que también valore a los niños como víctimas indirectas de la violencia sexual que sufrió la mamá, porque las condiciones en las que se encuentra han repercutido en los cuidados de los niños. Entonces hasta los niños te dicen que su mamá nada más se la pasa llorando en el baño, o que a veces no se levanten todo el día, que van y le dicen que tienen hambre, o que a veces no los lleva a la escuela. Entonces estamos viendo la victimización indirecta. También en ellos puede funcionar igual, aunque muchas víctimas refieren que lo único que a veces las impulsa cuando no tienen hijos es a seguir, a moverse, son sus mascotas. Pararse a darles de comer, sacarlas tantito a caminar, ¿no? Verlas, a convivir con ellas un momento, que si no la tuvieran sería sumamente complicado. Entonces vemos cómo la violencia que se ejerce hacia ellos es un método de control más, así como se pueden controlar a las mujeres a través del dinero, a través de sus cosas materiales, sus bienes, el dinero, los bienes, ¿qué otra cosa? De los hijos, por supuesto, pues también aquí es usado para controlarlos. Y bueno, a esto se le podría también conocer como violencia coercitiva. Es decir, estoy coercionando a la mujer a través del maltrato que le hago a alguien que ella aprecia y que no se necesita, ¿cómo les diré? Porque cuando llegaba a detectar afectación también en las mujeres por este tipo de violencia, es como, eso no importa, o sea,
Lo que nos importa es cómo le afectó a ella lo que a ella le hicieron. Pero es que también lo que le hizo o no le hizo a su mascota tiene una repercusión. Eh, Incluso hasta yo he solicitado, bueno, he sugerido que también se pudiera en algunos casos, como en otros países, iniciar un proceso contra el mismo sujeto, pero ahora por maltrato animal. O sea, independientemente del delito de violencia familiar que se esté llevando, también denunciarlo por maltrato animal. Pero lo ven así como, ay, eso no importa, eso es pérdida de tiempo, o eso no va a pasar nada. Eh, o, o sí, así como, ah, sí, luego, ¿no? Luego lo hacemos. Además, como dicen, no, ¿para qué? No vale la pena. ¿Por qué? Porque la sanción es menor. Mm, no tendría perderíamos más que lo que ganaríamos. Entonces, eh, este poder, que recuerden que la violencia de género es un ejercicio de poder violento, es una violencia que, que tiene todo el objetivo de controlar a la mujer. También, otra de las violencias que creo hemos visto cuando dictaminamos, cuando hay violencia familiar y hay mascotas, es el aprendizaje vicario. Sobre todo obvio, los niños y los adolescentes, que um, aprende a través de la imitación e interioriza esa conducta violenta como una forma de relacionarse, incluso hasta ese mecanismo de defensa inconsciente de identificación con el agresor. Si yo me comporto igual que mi papá que le pega a mi mamá y yo le pego a mis compañeros de salón o le pego a mi perro, pues entonces yo estoy a salvo, ¿no? Porque somos iguales, él y yo, y los demás son víctimas. Obvio, el niño por la cabeza no le pasa nada de esto, todo es proceso psíquico. Pero bueno, sí, eh, igual que cuando, por ahí también leí que se ha encontrado una mayor tendencia, es que se ha explorado poquito, se ha investigado poquito, de cuando un papá le pega a la mamá, no es, digamos, determinante para que ese niño crezca y ahora golpee mujeres, ¿verdad? Sabemos que se tienen que conjugar un montonal de factores, pero sabemos que es un factor de riesgo. Pero analizando los factores de riesgo, el que haya observado la violencia del papá hacia ¿cómo se dice? Hacia el animalito, es un mayor factor de riesgo de que genere ese niño violencia, no familiar necesariamente, sino cualquier tipo de violencia. Y no necesariamente violencia hacia los animales o violencia familiar, sino puede ser cualquier violencia, porque aparte, esto también va a depender de muchos factores como en la etapa de desarrollo en la que se esté dando ese aprendizaje, cómo lo incorpore, por supuesto, sus capacidades resilientes, las personas que tenga a su lado, muchos otros factores, ¿no? Pero sí es un factor de riesgo importante a futuro, ¿no? Que puede facilitar conductas criminales, no determinante, nada es determinante. También está algo que se conoce como la escalera de la violencia. Ya sabemos que la escalera de la violencia se ejerce por un miembro de la familia que tiene el mayor rango jerárquico en esa familia, el mayor nivel, el más alto, y que esa violencia se va a ir al inmediato inferior, y luego ese inmediato inferior al que siga hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, una escalerita. Entonces el papá violenta a la mamá y la mamá a los hijos. ¿Se acuerdan que les había dicho en varias conferencias que hay más denuncias de mujeres que violentan a sus hijos que de hombres? Sí, no estoy excusando nada ni nada, sino que lo que quiero ejemplificar es esta escalera de violencia, porque muchas de esas mujeres han sido violentadas o están siendo violentadas por su pareja. Eso no les quita ninguna responsabilidad, pero eso también implicaría hacer esos dictámenes con perspectiva de género y entender esa escalera de violencia. Y que la intervención no es nada más castigar y castigar y castigar, sino resolver. Y recuerden que ya tenemos una intervención jurídica, lo que se conoce como derecho terapéutico, ¿no? Ya una visión del derecho más humana, no nada más encerrar por
por dar la idea de que se está haciendo algo. En México y en Latinoamérica nos falta mucho. Todo está conectado. Si avanzamos con los animales, avanzamos con la violencia en general, con la violencia hacia los niños, la violencia hacia las mujeres. Avanzar de la violencia hacia las mujeres ayuda también a avanzar de la violencia hacia los animales, pero creo que hemos dejado muy al lado el interés, porque es realmente la actitud que se tiene hacia los animales. Fíjense, este curso es gratis. Y bueno, ustedes me han escuchado en otras pláticas, he hablado de otros temas, y me llama mucho la atención que entren tan poquitos, y como ya habíamos dicho en otras sesiones, la mayoría son mujeres. Y hasta dijimos, ahí está otro indicador de que esto se ve como una cuestión de género. Es como, ¿cómo un hombre va a entrar a este tipo de...? Por supuesto los hay, ¿no? Que sí tienen interés, pero la mayoría piensa que esto no tiene la menor importancia, que es una pérdida de tiempo. Por eso que también no tenemos muchos abogados animalistas y necesitamos peritos animalistas también, de todas las áreas. Así como hay peritos especializados en género, especializados en la infancia, también vamos a necesitar peritos especializados en animales. Y bueno, pues esta escalerita de violencia, pues el niño la repite con las mascotas. También puede ser que el niño repite esta violencia con sus pares en la escuela, pero con aquel que considere inferior por alguna circunstancia, simplemente porque tiene lentes, ¿no? O simplemente porque está gordito, o es lo que él percibe como una vulnerabilidad, o por su forma de ser, o porque es el más inteligente, o porque es el más tranquilo. Y entonces esa violencia se va a dirigir hacia esa persona que tiene más poder por alguna circunstancia. Y bueno, en las mascotas es indistinto, es decir, el simple hecho de no ser humano lo coloca en un lugar inferior a cualquier otro humano, incluyendo un niño, independientemente del tamaño que tenga el niño y la mascota. Por eso es que las mascotas, los animales de compañía, son los miembros más débiles y vulnerables en esta estructura de violencia familiar. Por supuesto, también los niños, por supuesto, pero al menos un niño te lo puede decir, ¿no? O a lo mejor se lo puedes ver tal vez hasta en una marca física o en una evidencia conductual, pero en un animal, ¿tú cómo sabes cuál es el comportamiento cuando un animal está siendo violentado? Por eso necesitamos estos especialistas, que los presentes. Sí, que los presentes. Sí, sí, y ahí, a ver, ahí en el chat pónganme la palabra no de los que estén aquí, que no tiene mascota. Voy a dejar ahí un tiempo, de ahorita veo, que digan, no, yo no tengo mascota, ¿no? Punto. Eso no quiere decir que diga, ay, ¿qué hace aquí, no? Harold, andas aquí. Harold está aquí porque es tarea. Ay, no es cierto, Harold. Harold es mi alumno. Ya le dije, ¿cómo, Harold, que no tienes mascota? Bueno, sí hay uno, pero hay, que a ver, 36. Y bueno, sí es cierto, eso nos da una visión diferente, pero no necesariamente tiene que ser contundente, decir unicausal, porque hay muchas otras personas que tienen mascotas y que no están aquí, y que además tener mascotas implica absolutamente nada. No, y sí, además si tenemos, a ver, la siguiente pregunta sería, ¿quién nada más tiene una, ya sea de una especie o de la misma especie? Ahí pongan de una más una, pero tengo 5, ¿no? Bueno, entonces, muchas mujeres, les decía hace ratito, que no quieren abandonar su domicilio porque es una decisión fuerte. Pues la clase antepasada, ya ni me acuerdo cuál, les puse que una infografía donde decía que ninguna mujer debería de tomar la decisión entre salvarse y salvar a su animal de compañía. Es una decisión terrible. Bueno, son pocas las investigaciones, pero sí hay por ahí los efectos del maltrato animal sobre las mujeres y sus familias. Es decir, ¿cómo le afecta a las personas? Sí, sí les afecta. Lo que pasa es que a nadie casi le importa. Muy bien, gracias.
Eh, bueno, y además hay un montonal de otra afectación que dirían, ah, bueno, pues no me importa porque tengo más, pero ¿qué pasaría si no hubiera otra afectación más que la afectación del daño que le hace a su mascota? Cuando no puedes acreditar o no hay existencia de violencia física, no hay existencia de violencia económica, no hay existencia, y tal vez sí hay, de violencia psicoemocional. Y dices, bueno, aparte de la psicoemocional, hay violencia vicaria con sus mascotas. Así, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Y además, la mitad de la sintomatología es por ello. Entonces sí tendríamos que estar muy preparados, muy informados para poder sostener eso que vamos a decir. No nada más es porque somos animalistas, porque sabemos que son seres sintientes, sino tendremos, ya saben, que buscar información científica que sustente eso. Perdón. Eso ya se los dije. Incluso a veces regresan y ponen en riesgo hasta su propia integridad. Por ejemplo, tenemos por aquí una doctora de la Universidad de Zaragoza en España, que ha investigado ese tipo de vínculo que hay entre los humanos. El vínculo emocional, no el vínculo entre la violencia humana y la violencia animal, sino para poder entender, y eso sería lo que va a darle ese sustento a esos dictámenes. Oiga, ¿se acuerdan de la teoría del apego de John Bowlby? Bueno, pues muchos de estos etólogos e investigadores de la conducta animal han retomado eso y no tienen la menor duda que se presenta la misma dinámica. Primero, entre la madre de la misma especie y su cría. Y después, entre el animal de determinada especie con un humano. No, desafortunadamente, no todas las crías pueden vivir con su mamá. Es bien triste también eso. Yo los invito mucho a concientizar esta cuestión de la esterilización. ¿Ustedes creen o piensan o saben que, yo creo que creen que ellos no sufren cuando tienen sus bebés, perritos, cachorros, gatos, y ya, se le olvidó, ¿no? Se los quitaste porque los diste en adopción? Saben que lloran, que los buscan, y uno dice, bueno, pues se le va a quitar, se le va a olvidar. Pues sí, pero qué necesidad. Y también su gatito la va a buscar. El apego que tuvo con ella también va a llorar los primeros días. De preferencia, pues no tendríamos, o sea, hay un montonal en la calle que podemos salvar como para todavía traer más nosotros de nuestras mascotitas que tenemos, eh, y dejarlos que tengan su camada. Hay muchos mitos al respecto, que si les da cáncer, que si les sale tumores, que si tiene que desarrollar su instinto materno. Miren, todos esos argumentos son los mismos argumentos de la violencia de género hacia las mujeres cuando no quieren, por decisión propia, esas mujeres tener hijos. Que si se va a enfermar, que si le va a dar cáncer, que si se va a volver loca, que si le va a salir un tumor. Lo mismo, eh, lo estás colocando en una situación de otra especie. Por eso hay mucha relación entre la violencia de género y la violencia hacia los animales. O la violencia de los animales gestantes, pues, por ejemplo, una perrita, una gatita. ¿Cómo se expresan muchas personas de ellas? Que si ya se fue de loca, que ya le salió con su domingo 7, las echan a la calle, las abandonan, porque ya se fueron de locas. O sea, como si fuera un adolescente, ¿no? Cuando ese animal de compañía era tu responsabilidad, primero no dejarlo salir, ¿no? Segundo, esterilizarlo, y más si tenías un perro ahí, macho o un gato, y ni convivían. Ay, qué triste. Y, y entonces, esta doctora que dice que cuando realmente conozcamos y comprendamos cómo funciona este vínculo afectivo, emocional y dependiente no es una fea palabra, o sea, porque luego, ay, no, yo no soy dependiente, estamos hablando de
este vínculo donde, pues recuerden que este vínculo se da en la infancia, en el recién nacido. Y el recién nacido depende totalmente de la madre, de su sobrevivencia, su estabilidad, incluso futura psíquica. Y entonces el perrito o el gatito siempre va a tener esta dependencia de ti. Por eso hemos visto casos tan extremos que incluso hasta se han hecho libros y películas de animales que siguen esperando a su cuidador una vez que se murió, que si en la tumba, que si, ¿cómo se llama? Hachiko, o no me acuerdo de esa película de Richard Gere, que por cierto no la he visto ni la veré porque soy muy sensible, así como me ven, de ruda, soy muy sensible con los animales, entonces prefiero ahorrarme ese sufrimiento. Um, ok, acá. Cuando hablamos de este vínculo de violencia de género y maltrato, hay tres situaciones. Tener mascota. Ay, híjole. Y qué impotencia, ¿no? A lo mejor antes ni se puede hacer nada. Ahora, fíjate, sí se puede hacer. Hay que llevar toda una investigación. Si no investigan los feminicidios, que van a andar investigando el envenenamiento de una mascota, pero tienen que intervenir todos los servicios periciales exactamente como si hubiera un homicidio de un humano, con los peritos correspondientes, con la evidencia correspondiente, porque no, porque se necesitan testigos, para, indicios, para poder decir, sí, sí hubo maltrato. Porque, ajá, así es. Y entonces se va y ahí queda ese agresor, y no quiere decir que ese sujeto sea un asesino serial de perros o gatos, ¿no? Sino, o sea, ¿quién tiene, nosotros podemos decir ese corazón? No, ¿quién tiene esos rasgos de personalidad para envenenar a un ser vivo? Cuando el veneno es súper doloroso y no hay ningún motivo para decir, ah, claro, es que sí, lo envenenó por esto, ¿no? O sea, habemos algunos de aquí que literalmente ni una mosca matamos. O sea, ¿por qué? ¿Qué hay? Ahora, no todos esos hombres, otras personas, porque otra cosa, la mayoría de los agresores son hombres. Ahí les va otro dato respecto a la violencia muy similar a la de género. Más del 80% de los pocos registros que hay de denuncias y de referencias de víctimas, aunque no haya denuncia, tanto en lo jurídico como en lo clínico, es que el agresor es hombre. Entonces, les decía, tenemos tres situaciones bien distintas para entender este vínculo. Uno, ya hablé del maltrato instrumental, y eso ya lo entendieron, para someter, para controlar a la mujer. Y esto hace sumamente vulnerable al animal. Ahora sí que el animalito, ¿qué culpa tiene, no? De que en ese núcleo familiar donde le tocó vivir, haya violencia y lo usen como un instrumento para violentar a otro. Ahora, su vulnerabilidad ya les dije que está dentro de un grupo mayormente vulnerable por varios aspectos, pues su físico, o sea, me refiero, no importa que sea un perrote, pero la condición de no humano ya le da esa desventaja. La desventaja desde la perspectiva legal, que les decía que hay un menor castigo jurídico cuando se le hace lo mismo, es decir, si este agresor le hubiera cortado un dedo a la pareja, a la mujer, hubieran sido lesiones graves. Pero no le cortó el dedo, le cortó la patita al gatito. Bueno, entonces no es lo mismo, ¿no? Y la sanción es menor y hasta pareciera que el impacto es menor, cuando realmente hay mucha similitud atrás. También, por supuesto, son vulnerables porque no pueden quejarse, protestar, a lo mejor sí ladrar y maullar y correr y todo, pero no les entiendes, o sea, sí se comunican y también eso es importante. Ellos no hablan como los seres humanos, pero tienen comunicación y por eso están los etólogos que analizan y que estudian el comportamiento de cada especie y que pueden entender. No sé si sea cierto, no lo he buscado a profundidad, que yo creo que no, ¿verdad? No es cierto, ni lo voy a decir, es una barbaridad. Bueno, entonces, por la inexistencia por los protocolos para intervenir en estas investigaciones, salvo cuando es muy grave. Y grave para ellos es nada más, lo mató. ¿Cómo lo mató? ¿Lo envenenó? Bueno, no, lo mató a palos. No, tú sí. Sí, déjame ver, porque aparte hay video, hay fotos,
hubo testigos niños, ¿no? Como si, de todas maneras, están los dos animalitos muertos, ¿no? Y como si fuera lo único grave que puede sucederle a un animal. Para entender, un pequeño paréntesis, ese tipo, ¿por qué es que sí funciona mucho esta violencia que se ejerce instrumental, sobre todo en las mujeres? Otra cosa, hay un mayor apego, al menos lo he leído más en los gatos que en los perros, porque yo leo mucho sobre conducta felina. Yo tengo 4 gatos, un perro, que los gatos son diferentes a los perros, para empezar. Los gatos no te hacen mucho caso, pero si hacen caso, le hacen más caso a una voz femenina que a una voz masculina. Eso no quiere decir que son sexistas, ¿verdad? O que digan, no, yo prefiero mujeres que hombres, no, sino el tono de voz, el ritmo, sobre todo el tono, la voz más grave de un hombre, les causa más bien no les causa el menor interés, le hacen más caso a la voz femenina. Y también los perros tienen una mayor... El vínculo se puede generar con cualquier ser humano, mujer o hombre, pero generalmente son ellas o nosotras las que, porque ese vínculo se construye también, igual que el del niño, no es instintivo y mucho menos cuando son de diferentes especies. No, entonces el convivir, el hablarle, el mirarlo, el peinarlo, el acariciarlo, el sacarlo, todo eso refuerza ese vínculo. Ya ha habido sentencias, um, sí, tremendas, a ver qué pasa con esa. Mira, creo que anda prófugo para empezar, ¿no? Pero que eso ya sabes, en México todo puede pasar. Por algo se vino a México, ¿verdad? A poner su refugio. Este, pues sí, a ver qué pasa. Lo más seguro es que no pase nada, como en muchos feminicidios que no pasa nada. Ok. Oh. Ahora, ¿cómo funciona el vínculo apego entre un humano y un animal? Sí, sí, claro, también, Rocío, tienes toda la razón. Se confunde, incluso dice, está llorando un niño. O yo oigo llorar a un niño y yo, un gato, no es un niño. No, no es que no me importa, no digo, ay, bueno, está con su mamá, ¿no? Pero si es un gato, entonces sí busco dónde está ese gato llorando. Sí, son muy similares, los llantos y obvio, eh, hay una parte del cerebro, como veremos ahorita, que se va a activar ante el llanto de tu cría, como humano o como otra especie. Aquí tenemos esta etóloga, Paula Pérez, que ha estudiado el vínculo de apego entre perros y su importancia con las personas. Es una relación única. Fíjense, nosotros tenemos, por ahí leí entre 35, 40 mil años de estar conviviendo con los canes, la especie canina, pues como compañeros muy cercanos. Sí los primeros fueron lobos que se fueron acercando por la alimentación y por la cercanía, fue evolucionando, digamos, su especie, o no sé, se fue adaptando. Eh, y bueno, han estado presentes en la historia de la humanidad de 40 años para acá de una forma muy importante y creo que últimamente también, mucho, mucho. Ustedes saben que para probar el viaje a la luna, ¿a quién mandaron por primera vez, no? A ver si no se quemaba la nave al salir y a ver si salía y no sé qué, y no lo regresaron, ¿no? ¿Para qué lo vamos a regresar si es un perro? O sea, pobrecito, ¿cómo se llama este perrito que lanzaron a la luna? Laika, no manches, o sea, ¿cómo murió? No, no, no quiero ni pensarlo. Este, la verdad sí, hemos, nos hemos usado muy feo para muchas cosas y creo que si hoy tenemos una conciencia diferente y una, digamos, mm, legislación que incluso nos ayuda, nos permite, sí necesitamos formar peritos que tengan interés para poder ayudar, porque si no, ¿cómo se va a comprobar todo esto? Y bueno,
son tan, tan, tan leales que hasta les decía, lo agarramos como insulto, decir, ay, lo traigo como un perro detrás de mí, ¿no? A X persona. O o es mi perra, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Ya hablamos de eso a la clase pasada, de cómo usamos no, animales para insultarnos. Cochino, puerco, víbora, y todas esas cosas, ¿no? Que dirían, hijo, ¿y dónde está el insulto? ¿No? Ah, pues que no eres humano, punto. Estás denigrando. Así como a un hombre lo insulta diciéndole, cálmate, nena. ¿Por qué? Porque no eres un hombre heterosexual, macho. Y entonces te digo niña o nena. Y a ti que no eres un humano, o que ni a humano llegas, te voy a decir que eres un burro, una vaca. Y bueno, dice, así es, sí. Ay, es un melodrama. Sí, ya lo he escuchado. O no me acuerdo qué es una carta que es la, la carta del perro callejero también, ¿no será esa? Ay, no, un día iba en taxi y el taxista llevaba una estación de radio, creo que se llama Toño Esquinca, no me acuerdo cómo se llama su estación, y él estaba leyendo la carta. Ay, yo me tapaba los oídos en el taxi. Y llegué al trabajo con todo el rímel corrido. O sea, no podía ni hablar, no podía ni controlar. Dice, Dios mío, pero yo no quería oír esa versión, ¿no? Entonces, eh, es difícil, ¿eh? Ah, otra cosa que también hay que empezar a trabajar, el, ¿cómo se llama, Kevin? El desgaste emocional que nos trae trabajar con animales y con la violencia es desgaste, con los niños, con las mujeres, vamos, si es que se entra esto, vamos a entrar a un lugar muy duro. Ah, Gaby, va a quedar en video y lo vas a poder consultar después. Vamos a pasar todo. Este, mmm, agotamiento emocional se llama. Es terrible. Este agotamiento, que sería como digamos, ¿qué será? Burnout, ¿no? De trabajar con víctimas humanas. Así es, se llama agotamiento emocional. Bueno, entonces hay algo que se llama apego etológico. Y bueno, esto está muy estudiado por los etólogos. En el sistema, es un sistema de comportamiento que tienen las especies para mantenerse cerca de su cuidador base, que los va a... Sí, voy a compartir las tres clases, o sea, todo el curso completito en el canal de YouTube va a estar ahí para que ustedes lo consulten. Los que no estén en los grupos de WhatsApp, Kevin, pásales el link para que se unan, porque es ahí donde voy a pasar toda la información. Y si no, bueno, en la página de Facebook van a tener, saben que ahí está la información del canal de YouTube. Bueno, entonces le decía, el, el que hay algo que se llama apego etológico y que es un sistema de comportamientos que, bueno, finalmente su objetivo es la supervivencia de la especie. Es decir, la cría va a buscar la seguridad. ¿Para qué? Para su subsistencia. ¿De quién? Pues de la especie finalmente, ¿no? Es una relación materno-filial que se va a propiciar entre las crías y su progenitor, donde depende totalmente. Si han tenido la fortuna, pásales el link, Kevin, la maravillosa fortuna de ver un parto canino o gatuno, felino, y todo como incluso desde antes, cómo se comportan las madres eh, y cómo los cuidan y cómo a ciertas personas, por ejemplo, yo que estoy ahí cuidándolos, si dejan que yo me acerque, lo menos que se puede estar manipulando a los bebés, bueno, a las crías. Yo he rescatado muchas gatitas gestantes y he visto muchos partos y me he quedado con algunas bebés, pero es maravilloso ese vínculo que se conforma entre ellos. Y bueno, ¿qué es lo que podemos observar en este vínculo?
Vean esos ojos. Todos los que estamos aquí reconocemos esos ojos de amor. Y con esos mismos ojos también, y esa mirada, también nos miran. Y a través de la mirada podemos vincularnos con otras especies. Y simplemente al mirarnos, así como se le ve a él la cara de felicidad, incluso yo muchas veces, sí, muchas veces he dicho que para mí los perros sonríen, ¿no? Se ve su sonrisa. No lo sé si sea verdad, pero la percepción que yo tengo. Y muchos, o sea, tú, animal de compañía, tiene un vínculo y te sonríe y te ve con esos ojos de amor. Cuando él te ve, segrega oxitocina y tú lo ves y segregas oxitocina también. Entonces, también ellos pueden ver el miedo, el dolor, el sufrimiento, la tristeza, y son tan empáticos que también lo sienten igual que tú. Ahí estaría como esta parte de cómo se ven afectados también cuando hay violencia en la casa. Eh, este vínculo se construye, les digo, una parte importantísima es el contacto visual. La mayoría de las crías, como ustedes saben, no nacen ciegas, pues si ya están ciegos, bueno, están con los ojos cerrados, ciegos, todavía no sabemos. No ven, puro olfato y todo, y cómo van abriendo y conociendo el mundo y cómo los cuida, los baña, los alimenta, los protege. El olor es muy importante, cómo los sigue y cómo la siguen y cómo también ya nuestros animalitos de compañía nos siguen a nosotros. Yo tengo, ahora en la pandemia, yo creo que le hice daño a mi perro. Ay, no, hasta el baño me sigue. Antes no era así, pero pues estuvimos encerrados mucho tiempo. Creo que me vinculé de más. Ya lo volví dependiente. Y bueno, estoy trabajando en la computadora y a cierta hora ya viene por mí y duro. Y, bueno, siempre está debajo de mi escritorio, en su camita. Pero ya llega un punto que se levanta y vámonos, está duro y dale, ladrándome, poniéndome la patita. Quiere que me vaya a acostar en su mismo espacio, compartimos espacio, no cambia espacio. Entonces, si no estoy ahí, no puede dormir. Esto está mal, yo lo sé, lo voy a trabajar. Bueno, entonces, también otro de los conductas observables es el llanto. Ustedes han visto que por ahí se va la mamá y los deja dormidos, y si empieza a llorar uno, viene corriendo, igual que una mamá con su bebé, y que ya nosotros cuando tenemos nuestro bebé empezamos a decir, ah, está llorando, ah, pero creo que ya le toca, a ver, creo que ya le toca la comida, o ese llanto es de pipí, o ese llanto es de, ese llanto no lo conozco, algo le pasa, es un llanto diferente. Empezamos hasta a identificar los llantos que tienen los niños. Es importantísimo esto, y bueno, obvio, la madre va a responder a esos comportamientos para poder tranquilizar, satisfacer las necesidades de estas crías. Y bueno, todo esto va activando el apego. Ah, hay estructuras neurobiológicas involucradas en los mamíferos y igual muy similares en todos los mamíferos, sobre todo en aquellos que lactan. Bueno, pues todos lactan, ¿verdad? Si no, no pueden mamíferos. Sí, ese vínculo empieza, bueno, más bien, esa conducta empieza a activar, bueno, también el resultado de ciertas activaciones neurobiológicas y también va reforzando ciertas conexiones neurobiológicas. El contacto es muy importante, por eso las mascotas buscan nuestra compañía, nuestra cercanía, incluso pues siempre es bueno apapacharlos, acariciarlos, tan bueno para ellos como para nosotros, ¿eh? Nos relaja enormemente. Todos conocemos las 5 características del apego de John Wolfe, perdón, aquí están. La base segura, no voy a entrar en detalle de esto, solo es esta y esta. La clara preferencia hacia su cuidador, el efecto refugio, el estrés de separación y ciertos comportamientos específicos. Bueno, pues estos mismos 5 se han encontrado igualita en el vínculo entre el apego perro-humano. Se llama apego perro-humano. Entonces, por eso es que hace de veras
hay un gran daño cuando se lesiona, se maltrata a una mascota de una mujer que tiene este vínculo. Y siempre va a ser esta conexión, porque siempre va a haber esta simetría. ¿De qué? Pues de capacidades cognitivas, de recursos, de tamaño, tal vez no de fuerza en algunos casos, a veces sí, pero siempre él va a ser, no quiero decir la palabra bebé porque luego se enojan, ay, que si bebé, que si los humanos, que no sé qué, él siempre va a ser una cría para ti humano, ¿no? Que va a estar dependiendo todo el tiempo de ti, aunque ya no tenga su mamá, ya no lo lacte su mamá, pero ahora tú, no es que tú seas su mamá y él sea tu hijo, perrijo, no, sino que hay un apego que te convierte a ti en su cuidadora principal, sin la cual él no sobreviviría. Y funciona muy similar en que si fuera el apego de la madre a sus hijos. Por eso es que afecta. Se activan los mismos centros del cerebro que cuando te acercas a los bebés, incluso a los bebés que ni siquiera son tuyos. Sabemos que cuando vemos un bebé, te gusten o no, hay una respuesta neurobiológica en tu cerebro, lo expreses o no en expresiones faciales, microexpresiones, palabras, gestos, muecas. Si no eres un psicópata, va a haber una respuesta. Si eso pasa con aquellos que ni siquiera son de tu sangre, por así decirlo, ¿no? Con los bebés. Ahora, con los tuyos, pues, es necesario para la sobrevivencia de la especie, dijimos. Por eso todas las mamás los vemos bien bonitos, aunque después de las fotos dices, ay, Dios mío, estaba bien feo. Pero ¿por qué lo veía tan bonito? Pues porque hay una química cerebral ahí enorme. Y bueno, tú siempre vas a ser su protectora, su cuidadora principal. Les voy a poner un pequeño video de 4 minutos para que vean. Nada más que voy a tener que dejar de compartir y ahorita les vuelvo a compartir. Mientras vuelvo a compartir, ustedes váyanme haciendo preguntas, comentarios. Ahí va, ¿eh? Está abriendo. Casi. Está cargando, ¿eh? Ahí voy, ahí voy. Es que está en inglés, déjenme lo voy a traducir. Paso. Voy, ¿eh? Creen que no se puede. Voy a tener que pasárselos. Se los paso, por, ¿cómo se dice? Por, ay, por WhatsApp. No se los recomparto también por YouTube, por Face. También por Face se los voy a pasar. Discúlpenme, no se pudo poner. Se traba, se traba. Anda muy mal el internet. ¿Ya están viendo otra vez mis diapositivas, Kevin? Sí, maestra. Ah, ok, voy a avanzar. Ya vamos a acabar. A ver, vamos a ver qué hay un... Ok. El apego perro-humano es un vínculo que se forma entre perros adultos, ya no son necesariamente crías, por las crías si está la mamá, pues va a estar el apego con ella, ya cuando no está la mamá, pues empieza a generarse con nosotros. No debe de confundirse con el apego que tienen los cachorros a su mamá, es diferente. A partir de los 4 meses los cachorros ya empiezan a forjar un vínculo de apego con los humanos. Eh, aun y cuando aun y cuando esté con su mamá, es decir, a lo mejor tienes a la mamá y a la hija, y bueno, siempre va a tener el apego con la mamá, pero ya empieza a conformar el vínculo con el humano también. Ahora, ustedes saben que por lo general te dicen
que no se parece a los cachorros de sus mamás, por ejemplo, los gatos 6 semanas mínimo, si no es que 2 meses, 8 semanas. Y bueno, ya después el gatito poco a poquito va generando el apego contigo y también el gato, digo, el perrito. Se necesita tiempo y contacto. Obvio, estar presente. Ahora, en una familia donde hay muchas personas, el perrito puede tener apego con varios, ¿eh? Y aparte, el apego puede ser de diferente intensidad. Eh, no, pero lo investigo. Ok, y los perros son muy flexibles para adaptarse. Sí, por supuesto, la mayoría, se ponen tristes cuando hay una pérdida. Mi perrito, el único perrito que he tenido en toda mi vida, yo lo encuentro en la calle ya a los 10 años de edad. Y bueno, pues yo estaba muy buscando, obvio, su familia, porque decía, ay, pobrecito, a ver si no se mueve de tristeza, ¿no? Porque no tiene a su familia, yo supondría con la que creció, ¿verdad? Pues no se encontró y me lo quedé y llevo 4 años con él y creo que lo ha superado muy bien. Ah, ¿no se ven? ¿Kevin, se ven o no se ven? Sí, sí se ven, maestro. Ah, yo creo que, ¿qué será? A ver, ahí apoya la Kevin, no sé qué pasa. Bueno, entonces, ay, permítanme. Son unas semanas de contacto positivo. Gracias. Con unas solas semanas de contacto positivo se cumplen las 5 características de apego. Y positivo, bueno, tan fácil como mirarlos, acariciarlos, hablarles, darles de comer. Con eso, basta. No necesitas hacer más. No necesitas vestirlos, ni comprarles casas carísimas, ni comida carísima. Y bueno, también, eso ya no será temática de hoy, espero más adelante poderles dar, también tienen apegos enfermizos, por así decirlo, ¿no? Tipos de apego y con problemas también, como aquellos que lo dejas solo y cuando regresas ya destruyó todo, o ya meó todo, o ya se arrancó su pelo de ansiedad. Bueno, entonces ya vamos entendiendo cómo nuestra relación es única. El segundo lugar, que hablábamos de la violencia, la primera como la instrumental, y ya entendimos por qué es tan importante, puede ser, o sea, el maltrato que se da es un indicador muy importante para posibles violencias a futuro, que estén escalando y que pudieran incluso llegar a ser letales. Es un indicador de violencia, fíjense, contra las personas y no al revés. Esto es importante entender. Quiere decir que cuando alguien maltrata a un animal, es un indicador potencial de que pudiera llegar a maltratar a un humano. Pero el que alguien maltrate o, bueno, violente a un humano, no es un indicador potencial de que pueda maltratar o violentar a un perro o a un animal de compañía. Es por eso que puede haber, porque hay por ahí mitos que dicen, el que es buena persona no puede, es buena persona porque trata bien a sus perros o a sus gatos o los animales y entonces es buena persona con todos los demás. Eso no necesariamente puede ser verdad. O el que es mala persona porque le pega, y por ahí hay algunos asesinos seriales, psicópatas, que han sido terribles hacia los seres humanos, pero no hacia los animales. Sí, eso sí puede coexistir más fácilmente que lo inverso. Bueno, y además que la violencia hacia los animales va normalizando cualquier uso de violencia. El maltrato animal puede ser razón suficiente para que, eso es importante. Entre estos indicadores que hay tantos, ¿no? Focos rojos para que una mujer se dé cuenta de que está sufriendo violencia, creo que tal vez si entramos por esta parte de si maltrata a tu gatito pues, o a tu perrito, debes de poner más atención. O aquellas que viven en su casa con animales y que ya van a vivir con su pareja, casados, en unión libre, lo que sea, y que se les condiciona a abandonar a sus animales. Sí, pero sin gatos, sí, pero sin tu perro, o sí, pero tienes 3, solo uno. Ya estamos hablando de un tipo de violencia. Entonces, es un indicador importante.
como si no hubiera tantos, ¿verdad? Podemos agregar uno más. Decirles ese potencial riesgo que van a estar, en el que van a estar si se quedan con alguien que violenta a un animal. El tercer lugar es el que más se ha analizado y es la repercusión de la violencia en el desarrollo cognitivo y emocional de los niños que son testigos de la violencia hacia los animales o que participan. Cuando un niño participa en la violencia animal, no quiere decir que esté al mismo tiempo que esté sujeto haciéndolo, sino que a lo mejor el papá lo patea y luego se va a trabajar y entonces el niño, no sé, le jala una oreja, ¿no? O le grita, o le pega con un objeto. O incluso en algunos casos sí puede ser que simultáneamente, porque lo hace el niño como para darle a entender al papá que está como de su lado, que sí, que él es la víctima y que ellos son los agresores, y que así él pues se siente en otro nivel, no victimizante, sino de agresor, y se siente seguro. Y los efectos de un niño cuando ve que violentan a una mascota son importantes. Incluso por ahí también va a aparecer y leí que dice, recuerden, nada es unicausal ni determinante, pero a veces tiene un mayor factor, un mayor peso ese factor cuando el niño vio violencia hacia un animal que vio violencia hacia una mujer. Esto se ha hecho con los estudios de las personas que ya son violentas de grande y se encuentra, se analiza su historia, sus antecedentes, y se han encontrado más antecedentes de violencia animal como testigos que de violencia familiar. La chica que en Ciudad de México mató a su tío cuando... muy bien, Mariela. Ay, no me enteré de ese caso, pero sí, sería un ejemplo. Muy bien. Ahora, esto del desarrollo cognitivo y emocional del daño se analiza de tres formas, destacando tres situaciones. Ser testigo de una situación donde se va a reproducir la violencia como un aprendizaje de imitación. El dos es considerar, es considerar una alerta, una grave alerta. Si estás viendo que ese niño está maltratando a un animal, es una alerta. Hay que investigar de que algo está sucediendo en ese hogar. A lo mejor esos niños no, incluso a lo mejor ni tienen mascota ahí, pero van de visita donde hay una mascota y, y pareciera a los ojos de los demás que es muy brusco o que es muy travieso o que no le gustan los animales, o está bien, no te tienen que gustar, pero de eso a que los maltrates, tienes que respetarlos. Lo pateó, ay, es que no le gustan, ay, es que le tiene miedo, pues no le estaba haciendo nada, ¿no? Y por eso lo pateó cuando pasó, si el perro ni lo volteó a ver. Entonces, eso pudiera indicar que algún tipo de violencia está en el entorno cercano de ese niño y seguramente en el entorno familiar. El tercer punto serían los actos de violencia como futuras psicopatologías. Eso también ya vimos que el FBI lo ha estudiado muchísimo y no siempre, y no necesariamente es ser psicópata. También puede ser rasgos de trastorno antisocial de la personalidad o rasgos antisociales de la personalidad. Eh, bueno, y otros trastornos por ahí. Esta es una recreación, no es real, no es real. Las investigaciones relacionadas con el maltrato están centradas más a las características de los agresores que a las propias víctimas. Y ya les decía que hay muchísimos más agresores hombres que mujeres. Y aquí sí empecé a encontrar, gracias, varios, ¿cómo se dice? Ahorita, descárgame ese link, Kevin Porges. Empecé a encontrar varios artículos ya que hablaban de eso, fíjense. Se llama El delincuente y características de delitos. Fíjense, se analizaron 90 casos de violencia sobre animales, de 97 delincuentes, es decir, algunos más de una víctima. Y casi el 90% de ellos eran hombres y un 11% mujeres. También los agresores estaban, cuando cometieron la conducta de violencia hacia los animales, en la adolescencia tardía, incluso ya en la edad adulta temprana. Y había desde agresores desde 7 años hasta 68 años. Otra psicóloga experta ahora en violencia de género. Gracias, Mariela.
Bárbara Zorrilla explica que es posible que los niños que han presenciado estos malos tratos hacia las mujeres y a los animales puedan reproducirlo por imitación, sí, porque tienen un referente violento y hay una mayor posibilidad. Claro, sabemos que se va a tener que unir otros factores, porque han aprendido que la violencia es algo aceptable. No obstante, sufrir maltrato en la infancia es un factor de riesgo, pero no es determinante. Le voy a cambiar acá. Ya les había hablado en el Facebook del estudio DOMPET, que es un estudio de la violencia familiar y el maltrato animal, es en España. Les platiqué que se sacó la información de refugios de animales de todos estos países, incluyendo México. Y bueno, cuando reciben un animal, pues se trata de investigar, pues, por qué lo están dejando o de dónde, en qué circunstancias lo rescataron. Y bueno, también una revisión para ver en qué circunstancias de bienestar se encuentra, física, psicológica, mentalmente, todo lo que vimos la clase pasada. Entonces, encontraron y que había una relación, fíjense. Tras preguntar qué porcentaje de los animales habían sido maltratados, casi el 80% de todos estos centros reconoció que hay una relación entre la violencia familiar y maltrato. Es decir, en sus registros, y esos son los que les dijeron, aquellos animales que fueron abandonados o que fueron entregados por familias, y casi el 80% era porque algunos los llevan porque ya creció mucho, o porque el niño nació alérgico a los animales, o porque se van a cambiar de casa y en la nueva casa no aceptan perros o ya no lo quieren. Antes digan que lo llevan al refugio y no lo dejan literalmente ahí en esa casa abandonado como un mueble más. El 70% de las mujeres que ingresan a los centros, porque también se preguntó a los centros de acogida, o sea, los refugios de mujeres, también ellas, obvio, ahí es muchísimo más fácil preguntarles, porque ni modo que al animal le preguntes, oye, ¿de dónde vienes? ¿Te maltrataban? ¿Vivías en una familia? Pero sí a las mujeres acá. Y de las que ellas tenían mascota, fíjense, el 70% refirió que su pareja, el agresor, había herido, mutilado o amenazado con dañar al animal para controlarla psicológicamente. Y casi una de cada tres informó que sus hijos habían participado o habían en esta violencia o habían herido o matado animales de otro, o sea, no necesariamente de ellos. Estamos viendo la reproducción de esta violencia, la imitación. Y un psiquiatra forense en 1985 hizo también diversos estudios con hombres violentos que estaban encarcelados para tratar de buscar esta conexión entre la crueldad animal y las conductas delictivas. Y bueno, hay una revista de la Academia Americana de Psiquiatría y Derecho, ahí este doctor en el 2002, porque sigue estudiando, publicó un tratado que asociaba los actos repetidos de crueldad con los animales en la infancia, y ya en adultez, cómo estos actos repetitivos en la infancia de crueldad animal, ya en adultos vemos el desarrollo de un trastorno de personalidad antisocial, la presencia de rasgos antisociales o de abuso o consumo de sustancias. En los ranchos ven cómo matan como ovejas o vacas. Ok. Ahí siempre también hay que tomar en cuenta la cultura, porque toda la conducta es resultado de varios elementos y también no debemos dejar afuera la parte cultural. No es lo mismo, esa cuestión es diferente, no quiere decir que todos los que ven eso en sus ranchos van a ser unos psicópatas antisociales, no, porque lo ven de manera diferente, ¿no? Y además no es por placer, ellos lo ven como una cuestión necesaria de alimentación incluso, ¿no? No es acá para ejercer control, no es como acá para el control o para el sometimiento, o por diversión incluso, sino es por una necesidad de, sabemos que también tiene sus cosas eso, pero hoy no vamos a hablar esto. Bueno, en el Departamento de Psicología de la Universidad de Utah, el doctor Fran Acción, que es experto en violencia juvenil, publicó un artículo sobre el abuso de los animales y la violencia doméstica. El 86%, fíjense qué elevados datos de su muestra, de las mujeres que estaban en albergues para mujeres maltratadas, dijeron que tenían mascotas. Fíjense, casi todas. Y de esas que tenían, el 80% sufrió maltrato en su animal de compañía
fue maltratado por su pareja. Ya les había hablado de la doctora Nuria Querol, ella es española y es criminóloga. Entonces ella sí tiene un montonal de libros y artículos, ¿eh? Muchos de ellos no se pueden descargar en PDF, pero tal vez los puedan leer en línea o de plano comprarlos, incluso no están tan caros. Relaciona el maltrato animal que cometen los menores de edad con diversos trastornos de la conducta. Eso no, pues creo que ya está muy claro. Y también les había dicho del FBI desde el 2015 y los incluyó, la conducta de maltrato animal la incluyó en esta base de datos donde registra diversas conductas violentas. Decidió, no la había incluido, ya la incluyó, incluso ya tiene su base de datos de maltratadores de animales, así como la base de datos que tiene de abusadores sexuales de niños, o como de, a ella le llaman violencia doméstica. Y bueno, déjenle cambio acá. Sería esto nada más. Ojalá les sea de utilidad. Miren, les pongan mucha atención a lo que dice el Dalai Lama. El problema humano básico es la falta de compasión. Mientras este problema subsista, subsistirán los demás problemas. Si se resuelve, podemos esperar días más felices. Y creo que los animales no humanos requieren mucha de nuestra compasión. Debemos ser compasivos, algo más que ser empáticos. Ojalá les sea de utilidad toda esta información y esperemos las reformas que vienen para ver cómo vamos a intervenir. Y este es el que les decía, un seminario online al cual a mí me invitaron, lo organiza el doctor Alfredo Velasco, todos ustedes lo conocen, Criminología, Maltrato y Protección Animal, va a ser en línea, es en sábado 24 de septiembre. Están cordialmente invitados, no sé si conozcan también. Muchas gracias al maestro Alejandro Paredes de Black Criminology, también él trabaja mucho con ¿no? Con animales, la violencia animal. Va a haber veterinarios también, criminólogos, victimólogos y bueno, el perfilador, ¿verdad? También los quiero invitar a este congreso, también me invitaron y realmente esto es para presumir. ¡Ay, qué presumida, maestro! 28 y 29 de octubre en la Ciudad de México en el Centro Médico. Este sí es presencial. Viene la doctora Paz Velasco, la española, la criminóloga. Para mí va a ser un honor poder estar con ella. Son 2 días de congreso. Ustedes conocen a COESFO, ¿no? Congreso Mundial de Ciencias Forenses, Derecho y Seguridad Pública. Los invito. Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Y también, este es otro presencial, esto es en Colima. Vayan a darse una vueltecita. No salimos del hotel, nos quedamos ahí porque está un poco rudo. También voy a ser ponente. Fíjense, la maestra Marisol Madero, ella es de Puerto Vallarta, también es criminóloga. Ella trabaja mucho criminología educativa y trabaja mucho con también la violencia hacia los animales. Sumamente recomendable. Y bueno, supongo que conocen al doctor Jacobo Herrera, al maestro Rogelio, al maestro Héctor Howley y a la maestra Ginger. Ella es criminalista. Y también los invito al 5º Congreso Juvenil, que será en diciembre, también ¿cuál es este de acá? En el Centro Médico. También va a ser en el Centro Médico. Este de acá va a ser en octubre y este de acá va a ser en diciembre. Este es el del forense agrio, ¿se acuerdan? De Iván Aragón. También invitó, por fin se me hizo que me invitara. Y bueno, va a haber varios aspectos. Ahí voy a hablar del feminicidio. Y bueno, espero que les sea de utilidad toda esta información. Muchas gracias por estar presentes. Claro, claro, sí. Bueno, va a haber muchos que están en línea. No, gracias a ustedes. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Muchas gracias, Janet. Muchas gracias a todos, Reina. Kevin, pásales el link a los compañeros.
Y ya, yo creo que mañana, que es un día pues un poco tranquilo, 15 de septiembre va a ser festividad acá en México, les voy a pasar todo el material. Ya ven que van a ver en los grupos, se van a enojar algunos, ¿no? Gracias, cuídense mucho, que les vaya muy bien. Pásales el link, Kevin, porfis. Kevin, creo ya se fue, ya me abandonó. No, maestra, aquí ando. Es que sí, puso como privado para una colega, un asistente. Ok. Gracias. Gracias, Kevin, bye.